Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. Espéreme, que me estoy pintando los labios y no parezco muerta en vida. Saluda a tu niña. Buenos días, familia preciosa. ¿Cómo están? Pues encuadren, si no están ahí tomando... Ya, no se me apuren. ¿Cómo estamos? Y bienvenidos sean. Aquí a Cáigase de la cama. Pues sí. Ya tengo así boquita, como decías Sexy, ayer, sexy. de Johnny Laboriel. Sexy, Que se echaba unos besos bien locochones. Oh, madrina, no creo que cualquier cosa. Se comía el ¿cómo micrófono. están? ¿Qué cuentan? ¿Qué nos dicen, señoras, señores? ¿Cómo amanecieron hoy? Es el Día Internacional de la Paz, señoras. Y no la de Baja California, no. La paz del mundo, la paz mundial. Me cae que sí. Felices todos, paz. Paz, paz, paz. Pagano. ¿Ah, sí? Para todos los que siguen cualquier religión. ¿A los que andan pagando? Que no tengan nada que ver con la católica. Ah, carajo. Oye, pero hoy es el Día Internacional de la Paz. Yeah. ¿Y cómo así lo es. celebraremos? Uy, gran pregunta. ¿Manteniendo la paz o echando un reventón? Paz, Sí, porque hay que, ¿no? Uy, si le platicara, madrina, ¿cuál paz? Paz, paz. Oigan, a ver si nos echan airecito más intenso. Súbanle al aire. Porque como que siento como que no. Como que hoy no me no. acogió el aire, ¿verdad? Hoy los calores. Oigan, pero pues qué gusto tenerlos, señoras y señores, como canicas de hueso que no. Y sobre todo, pues porque hoy le tenemos harto invitado interesantísimo, notas alucinantes, increíbles, esas que usted dice. ¿te cae? Se fumaron estas dos, ¿verdad? ¿Te cae? Oiga, la locura que se armó con el Ricky Martin ahí medio encuerado. Yo le dije, manín, es un forro. Pero usted dice, no, está mejor Vicente Fernández. ¿De esa edad? No, pues son de épocas diferentes, ¿verdad? ¿Cómo le explico? El bizcochito. El Vicente. El bizcochín. No, salió en las redes sociales encueradito y diciendo, bueno, pues para que vean que no hay miedo y la línea del bikini no se me marque, pues algo como Dios me trajo al mundo y que pues sale. Es que el señor, pues ahora sí que tiene con queso, ¿no? Con queso. Oye, y con más. Uno que si no queda como jefe de gobierno, pues se puede armar su OnlyFans. Yo me apunto. El señor García Harfuch ya se bajó de la contienda el Temo Blanco. Pero pues, ¿qué le da pena si no eran fotos encuerados? Pues ¿verdad? total, ¿no? Si son encueradas con Harfuch, yo me apunto. No, pero dice que va a seguir apoyándolos. Nada más que algo no le ha de ver cuadrado. ¿Qué sería? Pues yo creo que eso de que mira que vas acá. No, ahora sí van sacando fíjate, todo el trapo. Tenemos a Ricardo Peralta, el exsecretario de Gobernación. Correcto. A doña Clarita Brugada. Que lleva buen jale, doña Brugada. Sí, dicen en las encuestas, pero todavía no las habían armado Chidoliro. Que ahí van en el 1-2 Harfuch y Clarita Brugada. Correctamente. Ay, a ver cómo va. ¿A cuál le van? A ver, pues ¿a quién le van de todos ellos? Pues mire, ahora, si hace su OnlyFans, yo creo que voy por Harfuch. No, pero aquí, por ejemplo, cada uno esgrime lo que ha hecho, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, en el sentido de gobernabilidad, pues doña Clarita ha hecho pero un chorro de cosas, hartas cosas. En Iztapalapa. Y el señor Harfuch, pues, ha hecho lo suyito, bajando... Les da envidia. 30% los delitos en la delincuencia. Y bueno... Por otro lado, ¿qué? Una que, híjole, ¿cómo le va a llover? Bueno, ¿A quién? todos. ¿A quién? El que expone, se expone. Doña Xóchitl Gálvez ya le dijeron que su tesis era copiada. Sí, y ahora gacho. ya salió a decir, pues, yo ni hice tesis. Yo ni estaba ahí. Yo no hice tesis. La presentaron por Ella optó por la modalidad de experiencia profesional. Entonces nomás escribió un parrafito. Y lo demás unos se lo escribieron. parrafitos. Escribe algo en donde ella acredita su experiencia en el campo. Y ya pero está el problema es que en esos parrafitos es donde dicen que copió y no les dio debido crédito a los que había. Porque ella dice, no, pero se pusieran hasta unos mendigos edificios de aquí de la Capirucha. Yo, pues qué mendigos. ¿Verdad? O sea que qué tanto la hacen. Ahí está. Una muy buena, cayó el líder de los tanzanios. ¿Quién? No manches, ¿quién se pone los tanzanios? La neta. Qué miedo. Imagínate que te salen a asaltar
en uniforme de Tanzanio antiguo. Ah, carajo, como en tanga calzón. Pues así en taparrabo y con una lanza, pues sí caray, te sacan un con la susto. lanza de fuera, qué miedo. Imagínate. Uno de los más buscados de las autoridades de la Capirucha, que era la banda que el Nico lideraba. Él era especialista en... ¿En qué? Delitos de extorsión, trata de personas, narcomenudeo, y abarcaba Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Iztapalapa tiene ya prácticamente la mitad de la población de la Capirucha, imagínense. Para su detención se tuvieron que armar 3 equipos y se realizaron 3 cateos de casas simultáneos. Como en el fútbol. En las alcaldías antes mencionadas, pues sí, para no contaminar, el señor tenía una casita en cada alcaldía. Chulo él. Es ¿Qué trae mañoso. en la cara, carnala? Parece como que son los tatuajes malditos. ¿Qué es eso? No, son los sellos de agua, ¿no? Sí, ¿no? Yo dije, se ve bien guapo el costo. Yo dije, ¿a poco se hizo esto que se quema en el rostro? No, son los sellos de agua. Ya parece Mara. No, hombre, Yo ya parece Mara. Bueno, y que lo pudieron detener aún siendo considerado de alto riesgo, sin un balazo. Se fue limpio. Bueno, sin una flecha. Bueno, no, ¿verdad? No, perdón. Sin taparrabos. Perdón. Oye, y a uno que le fue regacho. ¿A quién? Pobre Palazuelos. El Payasuelos. El representante Culey. Está bien. Y ya lo entambaron al representante. Oye, eso se saca. Así bien gacha. Y además Palazuelos se lo ha ganado. A un evento. A ver, véngase de maestra de ceremonias. Véngase a grabar un comercial y no estando te lo pagan. ahí, tómala. No, te han dicho, es parte de tu trabajo, de la empresa. Y tú con cara de, o sea, ¿cómo? Pero no tiene nada que ver. Bueno, no, a mí sí es de que... A usted sí se la han aplicado, no se haga. ¿No? Y se pelaron. ¿Qué hacen? Que te contratan y se va el que tiene que pagar. Y es más, ha pasado hasta en bailes, y me acuerdo que uno de ellos, que tiene siglos, gastó ese dinero en lanzar a unos chamaquitos de esos cantantes. ¿Quién? Ya diga quién. Me lo cantó. Y entonces luego en un evento se lo encontró bailando y me dice, todavía no te junto tu varo. Y yo... Felicidades, ¿eh? A ver, lea lo de Palazuelos, se lo acabo de enviar, Andrés. A ver, le voy a leer lo de Payasuelos. Sí, porque, mira, el señor, no será exitoso, pero qué tal rencoroso. Les da envidia. Lo que pasa es que Payasuelos es chido, pero ahí les va. Venga. Roberto Palazuelos es de Black Diamond. ¿A poco sí? Y la atracción turística de Acapulco confirmó ya la detención de Manolo N. Y es que este carnal estafador de artistas, no manches, utilizó obviamente las redes para socializar y así especificar que elementos de la policía de investigación detuvieron, fíjate nomás lo que pasó, al malandro, ¿no? Por una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico. Pero es por cuando haces que usas redes de otros y tú andas hablando como si fuera Palazuelos, ¿no? No, por el delito de fraude genérico cometido contra el mismo Diamante Negro. ¡Chale! Este carnaval durante años ponía a chambear a los artistas en eventos y no les pagaba ni más. ¡Ah, qué poca! Además, ya me cayó gordo. Que me digan sus redes ahora para mandarlo yo. ¿Eso qué? Ponía a chambear a los artistas y no pagaba. Además de que, pues, vendía información en revistas y espectáculos a Palazuelos, asegurando que otros nombres, a los que ya también los llevó al baile, por compra también el burro, al burro Van Ranking. A él también se lo llevó. A Ariadne Díaz, a Gretel Valdés, a Michelle Viet. Chale, pues qué bueno que ya lo agarraron y ojalá que le den tamborileiro, ¿eh? Lo que yo no me explico es... Pero mira, el problema es que... ¿Qué? Es que van a estarse jaloneando, el señor va a estar fuera de la cárcel. Pues abuelita. Y hasta que llegan al momento de, bueno, le vamos a incautar sus bienes. ¿Y cree que se los incauten? ¿Por qué crees que se hacen tarugos si no pagan? Pero en la lista tiene a varios, ¿no? Bueno, vamos mejor con Isaín Mandujano. Gran periodista, señoras, señores, de la revista Proceso y de muchos otros portales. Y nos tiene, pues, todo lo que está pasando en Chiapas. Isaín, bienvenido, ¿cómo estás? Bravo. ¿Me escuchas ahí? Estoy bien. Muy bien, sí, Misaín. No me vas a ver tú en el Zoom, pero no te preocupes, tampoco hay mucho que ver. Ando toda... que no me puedo aplacar los pelos esta Anda encuerada. Mi querido Isaín, muy buenos días. Buenos días, Fernanda, buenos días. Acá desde Chiapas. Oye, está fuerte el asunto en Chiapas. Está complejo, dígame que no.
La verdad es que sí está muy complicado, muy difícil. Esto empezó en julio del 2021. Esto empezó en el año 2021 y lo que pensábamos que iba a ser algo seguramente efímero terminó ya prolongándose por más de 2 años y 3 meses, ya casi 3 años, ya vamos para el tercer año de esta situación crítica de violencia, donde los grupos irrumpieron de manera violenta. Chiapas, como siempre, todo llega tarde a Chiapas, también nos llegó la narcoviolencia muy tarde, Sí. Y digo, comparado con lo que ha pasado en el resto del país, desde la guerra contra el crimen organizado que declaró Felipe Calderón, Chiapas apenas estamos viviendo lo que es estos impactos de una guerra que se dan entre cárteles. Para ser específicos, lo hemos padecido en territorios silenciados, en territorios donde hay cientos de desaparecidos, donde hay miles de personas desplazadas. Esos son los impactos de la narcoviolencia, pero también hay ejecuciones todos los días y, bueno, patrullajes de grupos civiles armados. La verdad es una situación muy crítica donde los cárteles están disputando ese territorio de la frontera sur mexicana. O sea, el pleito es la frontera, los migrantes, la frontera como negocio, como dice el periodista Víctor Ronquillo. Oye, pero ha trepado hasta lugares como San Cristóbal de las Casas, con los motonetos y no sé qué tanto. Efectivamente, yo quisiera precisar que hay territorios donde los cárteles están, primero precisar que la frontera, efectivamente, como tú refieres, no solamente es el tráfico de migrantes, sino también el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de combustible o huachicol, como le dicen acá, el tráfico de mercancías, el tráfico de ganado. Es todo un negocio muy amplio, muy complejo lo que se da en la frontera sur mexicana. Se pelea esos negocios ilícitos, el control de ese mercado negro, el control de ese territorio. Si bien hay territorios donde los cárteles están dando con todo ahí, peleando en cada pueblo, en cada comunidad, lo que te puedo decir es San Cristóbal de las Casas es que más allá de un conflicto del narcotráfico, es un conflicto social que se derivó con la creación de pandillas, grupos de choque, y que también, claro, andan armados. Y hemos visto videos, sacan sus cuernos de chivo, sacan sus fusiles de alto calibre. Y entonces, a ver, entiendo, hay grandes cárteles y aparte pequeños grupos armados que responden a estos cárteles, ¿o cómo está ahí? ¿Y quiénes serían los cárteles presentes? Bueno, mira, hay territorios, aquí el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa se están disputando una gran franja de la frontera sur y la sierra de Chiapas, la Sierra Madre. También hay presencia en la frontera allá en el lado de Palestina, en el lado de frontera Corozal por Palenque, al norte de la selva lacandona. En San Cristóbal de las Casas, los grupos indígenas, si bien podrían estar vinculados a algún cártel, que no se ha determinado cuál de estos es, específicamente, lo que te puedo decir es que en San Cristóbal de las Casas hay otro tipo de lucha que no tiene que ver con los cárteles del crimen organizado. La verdad, es lo que yo he visto como periodista. Quien asevere lo contrario, pues tendría que presentar pruebas. Decir que... ¿Y allá qué son entonces? Más bien se armaron grupitos o criminales. Grupos, mira, han proliferado, además de los cárteles, han proliferado grupos de autodefensa, grupos paramilitares, grupos de choque, grupos... Hay pandillas, y hay pandillas que son los motonetos. Y ojo, los motonetos es un genérico para referir a muchos grupos de pandillas. ¿Ya? Wow. ¿Sí me explico? Claro, oye, ¿y a dónde quedó nuestra guerrilla? ¿Dónde quedó el ejército zapatista? ¿Ellos están azorados mirando o qué pasa ahí? También, ese es otro grupo armado, con otro territorio y con otra presencia y con control de otra porción del territorio de la zona altos, selva. Y bueno, ese es otro grupo armado. Y también te puedo decir que hay otros grupos armados vinculados a aquellos que eran el EPR, PROCUP, no sé si ya salido de estos grupos, ¿no? Realmente es una situación bastante complicada. Perdón, ¿me escuchas ahí? Sí, te oigo y te veo muy bien, Isaín. Bueno, entonces, estos son otros grupos. Hay muchos grupos de paramilitares, de autodefensa, grupos de guerrilleros. Y realmente esta situación en Chiapas, lo que te puedo decir es que nunca había proliferado tantas armas
desde el 94 para acá, nunca habíamos visto una situación de violencia tan exacerbada. Claro. Donde la gente pues se consigue armas en el mercado negro con suma facilidad. En San Cristóbal de las Casas, ¿qué está pasando? Sí, hay y no quiero decir toda la ciudad, es particular la zona norte de San Cristóbal de las Casas, se da mucho el tráfico de autos robados, se da mucho el tráfico de armas, el tráfico de madera ilegal, principalmente el tráfico de migrantes. Y ahora el problema migrante con la Comar, que tiene a más de 2,000 ahí esperando su boleto, ¿verdad? A que puedan arreglar sus papeles. Pero hubo incluso una estampida, vamos, de migrantes. Hubo mucho descontrol en Tapachula, bueno, niños llorando. No sé ni cómo, no hubo muertos. Solo heridos, eso sí, pero de veras se veía desbordó. Impactante. Ese es otro problema que están padeciendo ustedes allá. Mira, efectivamente, el éxodo migratorio masivo empezó en octubre del 2018, le hemos venido dando seguimiento. Desde octubre del 2018 irrumpieron en la frontera sur mexicana, en el puente Rodolfo Flores, de allá de Suchiate, irrumpieron miles de migrantes hondureños en esa ocasión principalmente. Después esta migración ha tenido varias facetas y varias caras. Ha habido oleadas migratorias de hondureños, de haitianos, de cubanos. Ahorita las dos oleadas más grandes que se están registrando son las de venezolanos y las de haitianos. La mayor parte de los aglomerados el día lunes ahí fueron haitianos, miles y miles de haitianos que buscan que sus procesos de solicitud de refugio sean más acelerados. Pues y pues bueno, migración Comar tiene poco personal y las oficinas son muy limitadas y la demanda de refugio en México es muy alta. Luego decían que también, híjole, pero eso no sé si siga sucediendo, Isaí, que les pedían dinero para aquí entre nos agilizar el trámite. ¿Eso está sucediendo? Eso es lo que denuncian algunos haitianos, es lo que denuncian, que se les pide dinero. Sin embargo, Comar ha negado eso, ¿no? Y dice que el trámite es gratuito y todo esto. La verdad es que es una situación muy grave lo que pasa en Tapachula. En Tapachula, donde se está dando esta aglomeración, es una ciudad cárcel donde miles y miles de migrantes están varados. Y cuando quieren avanzar, pues ahí creo que es el mercado negro para los traficantes de humanos, ¿no? Que están pasando por cientos a bordo de trailers escondidos en doble fondo y pues después son interceptados en su trayecto por el estado de Veracruz principalmente. Híjole. Oye, Isaín, qué desgarriate. Qué desgarriate. ¿Y qué dicen las autoridades del estado, oye? Pues Chiapas es un estado bastante complicado. Las autoridades pues hablan de las cifras de seguridad muy buenas, muy halagüeñas, y la verdad es una situación que, mira, específicamente donde hay una violencia exacerbada como es en la frontera sur y en la sierra, ahí está un cuartel de la Sedena, el 101 Batallón de Infantería en Chicomucelo, y ahí pasan enfrente, hay destacamentos del ejército, ahí pasan enfrente de ellos, hay destacamentos de la Guardia Nacional, ahí pasan enfrente de ellos. ¿Qué hacen? No sé. ¿Qué esperan? No sé, pero la gente está desesperada, ¿no? Ay, Isaín, me apena mucho que es el lugar que además ha sufrido tanto, ¿no? Porque ahí la revolución no existió, pareciera que siguieran las personas de los pueblos originarios caminando por debajo de la banqueta, y que encima pase todo esto es vergonzoso. Triste. Es vergonzoso. Mi querido Isaín, para que el público pueda leer más profundamente toda esta problemática, danos tus redes y en dónde podemos encontrarte. Mira, efectivamente soy corresponsal desde el 98 para acá, para la revista Proceso. Tengo ya 25 años trabajando para la revista Proceso en el portal de proceso.com.mx. También aquí desde hace 10 años en Chiapas hacemos un portal de noticias que se llama chiapasparalelo.com. Y pues bueno, estoy en @Isaín en Twitter y pues Isaín Mendujano también en Facebook, cuentas verificadas ambas para que me ubiquen con mayor facilidad. Isaín, un abrazo, cuídate mucho. Buenos días.
Gracias. Un abrazo. Gracias. Qué pena, feo. ¿no? Y estamos recibiendo a nuestro querido güero Daniel Meiners. Buenos días, dolor con los Papuchis. hermanos y hermanas de Chiapas. Horrible. Perdón. Horrible. Y fíjate, yo tuve la oportunidad de estar en Tapachula hace como 4 o 5 meses. Ajá. Además de un calor y una humedad ellos infernal, tienen que liberar esto Siempre. ya de por vida. es sórdido el tema. O sea, es difícil respirar en una ciudad así. Los migrantes Ya, por completo. todos lados. La prostitución, Fer. Sí, pues se ya ves está que dando cerca de manera Tenosique durísima. hasta había una zona, entre comillas, de tolerancia al cosmos, no sé cómo le llamaban, y ahí me preocupaba porque también se prestaba para la trata de personas. Sin Claro. duda. Pero Sin duda. terrorífico. Era el brinco hacia Cancún, a entrar a las redes estas de tratas de blancas. Y Ay, todo. no, Sí, de verdad muy gracias. feo. Y una ciudad con un potencial agrícola, además, impresionante. Sí. O sea, ahí avientas una semilla al Y suelo crece. y se da de manera impresionante. Pero ¿quién va a querer sembrar si están peleándose todo este otro problema? Hay grandes productores de melón por ahí. Sí, no, es difícil. Tapachula es una ciudad bien, Oye, bien complicada. Ahorita le seguimos, pero Sí. platícanos porque Hablemos traes de gran cosas invitado. más, Cosas de lindas, cosas de más cosas divertidas chidas. y más amorosas. Ay, ¿no? sí, más amorosas. Fer, fíjate que tenemos la oportunidad de estar hoy con el chef Jorge Díez Martínez, quien es chef del restaurante Grana, es de la Grana Cochinilla. Ay, qué Quien bonito. viene a hablar un poco Chulo. de la gastronomía en el mes de septiembre, ¿no? Septiembre, mes chiles en patrio, nogada. pues, todo lo que viene con la Chiles en gastronomía. nogada. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirme aquí, aquí en su estudio. Gracias, mi chef. Oiga, porque además parece que ese día todos nos acordamos que somos, ya este mes, ¿no? Que somos mexicanos y le entramos desde la garnacha El pozole. hasta lo Pozole. más fifí del chile en nogada, pasando por su pozole. Platícanos. Sí, la verdad, bueno, yo sí soy de la idea de todo el año tener esa parte Pues sí. bien sembrada y todo, que es lo que tratamos de fomentar, pero en septiembre hay clásicos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que comentaban, el chile en nogada, que es pues es emblemático. Ahorita, aparte siento que tomó mucha fuerza hace poco, o sea, como siento que ahorita ya todo el mundo Está en hace, boga, hay está hasta fashion. concursos, toda esta parte. El pozole clásico, o sea, a mí me gusta más el pozole, por ejemplo, el pozole rojo, Ay, a mí también. pero pues hay muchas variantes, ¿no? O sea, Hay el pozole verde, hay verde. hasta de sardina. Al verde El vegano. en Guerrero le ponen sardina. Sí, hay blanquito que usted luego lo vuelve coloradito. con el Exactamente. O incluso hacemos nosotros una tostada de pozole seco, no sé si la han escuchado. Ay, eso sí. Es del estado de Colima. A ver, descríbenos la ¿Cómo receta. es? Ya se me Mm. antojó. Ya. A ver, Originalmente, ya saben, ¿no? Así las historias de que una cocinera lo dejó en el fondo, en el rescoldo, y se fue como así. Consumiendo. Se secó, se y se hizo secó. una mesa, ¿no? O sea, nosotros no lo dejamos así, o sea, sí le sometemos a un proceso, pero se tritura en cierta medida el maíz con un poquito de carne, con un poquito de todo, y se le agregan unos chiles, y se hace como una masita, como si fuera un atolito espeso. Y se pone ya sobre una tostada y se adorna y se pone como un pozole tradicional, ¿no? O sea, con su orégano y con todo. Sí, no, es una... O sea, muchos dicen, oye, pero pues o sea, sí sabe pozole, pero sabe diferente, como cuando tú te lo vas comiendo con la tostadita, ¿sabes? Exacto, rico. Lo vas metiendo. Exactamente. Rico. Entonces es tostada de pozole Pozole para seco. irla a probar allí en Grana. Me quiero chulada. morir. Sí. Oye, ¿cómo es posible que podemos tragar pozole todo el año si no siempre está produciéndose el maíz dientón? El cacahuacintle. El gordote. Exacto. ¿Cómo le hacen? ¿O se guarda en las bodegas o se congela? ¿Qué pasa ahí, Daniel? Bueno, se seca igual y después se nixtamaliza para la producción del pozol, como cualquier grano para hacer tortilla, el maíz Lo normal. guardan. Se seca como proceso de conservación y a la hora de que lo vas a consumir, lo nixtamalizas. Es correcto. Sí, la verdad, bueno, yo soy más de la idea, sé que a veces los tiempos no nos dan, ¿no? Claro. Pero yo soy más de la idea de que nosotros compremos el maíz, lo nixtamalicemos, todo ese proceso y se descabece. Descabezarlo. Por supuesto. No, Porque hay no quien pasa. no lo Descabeza. Eso Así le se debe lo dar da. por granito. castigo, En el perrito plato. a descabezado. Espérame, ¿tenemos una alarma, una alerta, Pedrito? No. Bueno, si quiere asómese y nos dice. Oye, es que descabezarlo, se te van Granito las por uñas granito. ya Por está. uno. Yo ahí pondría de veras a los ya condenados a muerte a que descabezaran el maíz. Hay unas Como pelar las pincitas- habas, Como, casi. exacto. Hay unas pincitas que ya venden para descabezarlo. Ah, ¿en serio? Sí, porque no, o sea, con los dedos está cañón. Hasta mi abuelita decía, digo,
Los que no lo descabezan, me decía, es para las, así, bueno, en su época, ¿no? Para las mujeres que no, o sea, no le quiero decir así como... Son fogonas. Exacto. Las huevonas. Ajá, exacto. Yo sí no O paso de lavarlo, fodonga. porque hay lugares donde también no lo lavan y sabe bien raro. Ya, Sí. claro que sí, sí. No, ¿a dónde habrá sido? ¿A Pues luego cómo? les digo, ¿a dónde? ¿En qué barrio? Bueno, es que yo soy más, o sea, los que venden luego en los mercados que tienen estas como tinajas, Unas tinajas. no sabemos cuánto tiempo lleva, no sabemos están cómo lo almacenan. ¿Cómo lo Ay, que echan? vaya húmedo. Ajá, Es que y ya Eso sabe. me da más nervios comprarlo así que Ya mejor sabe a seco mugre. y órale desde cero. Exactamente. Ya sabe a mugre. Sí, yo soy más de la idea de, bueno, lo que buscamos ahí en el restaurante es justo, o sea, trabajamos mucho el comercio justo y trabajamos directamente con los productores, ¿no? Y entonces me traen, por Así ejemplo, sí. Ahí está. me traen de Puebla los maíces para hacer las tortillas, para hacer lo de Y pozole. criollos, además, ¿no? Y criollos, sí, exactamente, que es lo... Nosotros tratamos de dar al campo mexicano esa fuerza, ese impulso. Pero ¿y cómo creen? O sea, pero ¿y el pozolito, imagínate, de maíz creo yo? A ver, una pregunta. ¿Por qué hay quien diga, es que este pozole es mejor que otros? Si básicamente, pues todos es lo mismo. ¿Cuáles serían los puntos a cuidar para hacer la diferencia? Yo soy muy fiel a la calidad del producto. Empezar, ok. O sea, cuidar, o sea, yo soy mucho de cuidar la trazabilidad de tus proveedores, ¿no? O sea, saber sus buenas prácticas. Claro. El proceso, o sea, es que, por ejemplo, o sea, también damos clases de cocina ahí, ¿no? Entonces, yo les puedo dar la receta a ustedes tres, por ejemplo, Y sale a tres cada quien les cosas. sale, o sea, diferentes. Yo digo que Pero por eso el arriesgo. sazón, pues yo digo mucho ¿Pero que qué es el le sazón. sazonas? Pues ¿qué hierbas lleva aparte de las que uno le agrega afuera? Los polvitos No mágicos que le es puedas pura- echar. O sea, No, han ido bueno. muchos y dicen, oye, pero tu pozole sabe diferente. Y le digo, pues yo lo hago como mi abuela me enseñó, ¿no? Entonces, o sea, obviamente sí le pongo su cabeza de cerdo, Ah, eso, sí o a ver, sí. Tú sí es de cerdo, nada de pollo. Si quieren, pues ya tengo como la opción de, ¿no? Pero yo sí le pongo o sea, yo pongo, o sea, unos que lo ponen por separado, pero yo lo pongo todo junto para que le dé todo ese sazón. Claro, Sí y ya le- después, si no quieres tú la carnita del cerdo, pues ya no te la comes, pero Es ya agarró correcto. la onda. Sí, la cabeza Ya tiene le mucho agarró sabor, esa parte como de cartílago un poquito de grasita y un poco de maciza para los que no comen la cabeza de cerdo, ¿no? Pero que se vaya cocinando todo sobre el mismo maíz, por ejemplo. Digo que el charro dice que el pozole es como el cerdo. No, como el pozole es como el sexo. Mientras más puerco, mejor. Más marrano, mejor. Pero fíjate que Perfectamente. septiembre junta mes patrio, por supuesto, pero también es el mes de la cosecha del elote y el maíz, oye, el día del maíz. pues Y le el da Día un Internacional, sincretismo. Bueno, el Día Nacional del Maíz, ¿no? Exacto, Además. exacto. O O sea, Entonces, todo. también ahí abre un abanico para platillos de verdad interesantes, ¿no? El maíz tierno. El maíz, sí. El A ver, elote. cuéntame. No, pues por ejemplo, nosotros hacemos, o sea, de maíces y todo, o sea, por ejemplo, simplemente hasta las tortillas, ¿no? O sea, es algo... o sea, es cocina abierta y es algo que nosotros hacemos las tortillas así a mano, en el comal y todo. Y la gente se siente alrededor de nosotros a ver, ¿no? y está viendo. Hay gente que se queda sin hablar, nada más viendo. Y cómo nos inflan las tortillas y todo. Y muchos están, oye, ¿puedo pasar a hacer mi tortilla? ¡Ah, qué Y yo chido! sí digo, adelante, ¿no? Y yo digo que desde ahí, te digo, tristemente, estamos acostumbrados a comer en Ciudad de México una tortilla muy mala. Pésimo. Y entonces... ¿Por qué, compa? Harinas. ¿Por qué? Porque Está todo re dura. pues es industrializado, o sea, no utilizan maíz nixtamalizado criollo, o utilizan harinas, o utilizan procesos, le ponen mucha cal, Se hace dura. Sí, entonces... Por eso quedan como cartón a la media hora de que A la la media sacas. hora ¿Tú se van- creerías que la tortilla de la Ciudad de México viene de maíz blanco cuando el color que te dan es amarillo? El origen, entrecomillado, es maíz blanco, pero la tortilla que estamos consumiendo es amarilla. ¿Por qué? Pues por todo lo que le echan lo que le en el meten. proceso de harinización, de nixtamalización, conservadores, Por eso parece ablandadores, tostada. cal, todo lo que Y no te se puedas puede imaginar. regular eso como con una NOM. Sí, ahorita ya de hecho hay un proceso que está haciendo Fundación Tortilla, es dar una regulación a la tortilla. ¿Como certificación? No es una regulación con una NOM justamente, Trazabilidad. en la que buscan que solo se le llame tortilla a lo que realmente es, o sea, los que tienen que ya de nopal y eso es tipo
tortilla. Para que la gente no se confunda. Entonces, está en proceso ahorita. Pero que tengan el valor civil de decirlo, los La que le echan tanta otra cosa. Exactamente. Esa es la clave, que el que consuma sepa lo que está consumiendo, ¿no? Como el etiquetado en los productos, algo similar en la tortilla. Ahora, sí saben diferente preparadas, por ejemplo, con maíz tierno que 100%. con maíz no tierno. Sí, o sea, pero aparte cada uno tiene su uso, o sea, cada producto, o sea, el maíz, bueno, el elote, luego cambia maíz, o sea, el elote es cuando está tierno y el maíz es cuando se seca. Entonces, cada uno tiene un uso diferente y entonces se aprovecha a su máximo. Por ejemplo, cuando es tierno, se utiliza, por ejemplo, o sea, lo clásico, esquites, elotes, chileatoles, por ejemplo. Son cosas, y conforme se va secando para que sea maíz, ahí ya se pueden hacer otro tipo de preparaciones. Por ejemplo, la ceguesa. La ceguesa. A ver, eso me sonó a cerveza. También hay cerveza. A ver, dígame. ¿Qué es la ceguesa? La ceguesa es un mole de Oaxaca previo al mole que conocemos ahora, porque en la mayoría de los moles el ingrediente principal son los chiles. Claro. Aquí el ingrediente principal es el maíz. O sea, se hace el maíz se tuesta sobre el comal, se tritura, pero se queda como como martajado. Y solo lleva, o sea, ya lleva su jitomate, su hoja santa. O sea, es una preparación muy sencilla. Es una salsa. Es como una salsa espesita. ¿Y no lleva nada de chile o sí? No. Mira. Y el sabor ha de ser sabor. Y sí sabe más el sabor del maíz. Del maíz. Mira. Oiga, ¿y no hay un licor de maíz? Hay cerveza de maíz, hay licor de maíz, hay whisky de maíz. No es cierto, como crees, ¿de verdad? Hay Ese ginebra nunca me de lo he maíz. topado. ¿Qué? Ginebra de Ginebra de maíz. ¿Me estás cotorreando? Sí. Ahorita están Y haciendo mexicanas en auge. además, ¿eh? Sí, están en auge y ahorita en coctelería todos los lugares que vas están estas dos marcas de elote y de maíz. Sí. ¿Qué tal? No, sí, el maíz Ahorita el carajillo ahora lo comercializan con este licor que es de maíz y sabe diferente, exactamente. No, hombre, estoy feliz. O unos tamalitos de elote tierno también, ¿no? Los ochepos son chidos. Los ochepos o los tamales colados también, por ejemplo. ¿Cómo es eso de un tamal? O sea, haces el proceso con el elote y lo cuelas. O sea, se queda todo granulo. Todo el granito. Se queda en la coladera y el gabazo y solo sale la parte como la pulpa, pero tiene muchísimo almidón. Y entonces hace que el tamal espese. O sea, es como el nicuatole, igual que el nicuatole es el puro almidón del maíz y se hace como una gelatina. No sé si lo han probado el nicuatole. Sí. No. Una gelatinita. Es una gelatina que no necesita grenetina, no necesita ningún espesante. O sea, solo es el para maíz. los veganos. Exacto. Sí, pues le agregas azúcar, canela y es todo. O algún otro endulzante. ¡Wow! Oye, y de todo eso haces ahí en tu... Sí, hacemos todo. A ver, dame la dirección. Tiene. Y unos pases de cortesía, ¿no? Hijo, ya se ponga chido. Sí, con mucho gusto. A ver, ¿dónde está Grana? Estamos en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México. Estamos en una callecita pequeñita, todavía está muy colonial porque todavía te puedes estacionar, o sea, y está... No. En el centro estacionarte. No, eso sí es y estando magia. a 10 metros de Isabel la Católica. Sí, estamos en San Jerónimo. San Jerónimo 35, que está entre Bolívar y Isabel la Católica. Está re bonito, San Jerónimo, la calle de San Jerónimo. Sí, pero operamos, es como un tipo speakeasy, o sea, que no tenemos letrero, solo hay un timbre. Y es de voz en voz. Y la gente llega, toca y ya se le da acceso. Oye, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la contraseña? Quédase de la cama. Y ya. Muy bien. Un atole de cortesía. Qué bonito, qué bonito. Entonces, San Jerónimo. 35. 35. Y el nombre es por Grana Cochinilla. Ajá, por la Grana Cochinilla. Porque estamos dentro de un hotel boutique. El hotel boutique opera igual que nosotros. Que se llama Antiguo Molino de San Jerónimo. Ajá. Son solo 5 suites. Y el lugar es un edificio de los 1800 aproximadamente. Muy bonito. Y está entre la parte antigua y la parte moderna, pero está muy bonito, está muy cuidado esa parte. Y va con respecto a la comida.
encontraron las taunas de los molinos cuando excavaron. No. Entonces, o sea, es un lugar así, o sea, uno entra y como que no se imagina todo lo que hay dentro. Entonces, y la música, por ejemplo, yo pongo música de los Panchos, lo pongo de los No me digas entonces eso. la gente va, No. sí, la gente va y dice, oye, me siento en casa de mi Le traes los abuela, recuerdos mi de la tía, familia. y la comida, por ejemplo, o sea, tenemos muchas cosas pues, o sea, trato de darle enfoque al campo, a la parte vegetal. Yo soy... o sea, tenemos la convicción de que el vegetal no es un acompañamiento, no. pues podemos hacerlo como un platillo principal. Eso. Entonces hacemos, por ejemplo, un pepián verde así clásico, con hongos, por ejemplo, o con coliflor. Y ahorita que estamos en cosecha de hongos, ¿no? Sí, en la temporada. utilizo hongos silvestres, que trabajo con algunos hongueros y me traen pambazo, me traen clavito, me traen yemita, todos los que se dan en el campo. Nunca se te ha puesto locochón ahí algún comensal, ¿verdad? No. Esa es el área del privado del restaurante. Exactamente. Uno acá psicodélico. Hay para todos los gustos, supongo yo, ¿no? Sí, los normales y los exóticos. Y los los raros. exóticos. Qué belleza, Se pone Manuche. chuki. Sus redes de todo del restaurante, suyitas de usted, a ver, y Ok. las clases, porque Las qué clases. bonito. Sí, estamos en Instagram como Grana, de la Grana Cochinilla, _ sabores de origen. Esa es la del restaurante. Y la mía es Jorge.10, como si fuera número, pero con letra, .10.mtz. De Martín. De 10. Me empecé así a está pensar de greedy, de querer ya comérmelo, de ansiedad, Dios. No, y de menos el atolito se antojó. Sí, ir a Sí, chupar. Yo ir a y chupar. el atole los hace mi señor padre, que es el que está trabajando conmigo. Hacemos la dupla. Qué maravilla. Y hacemos atoles de horta de mamey, por ejemplo, atole de guayaba. Y es con la masa. Y es con la masa. Es con la masa Claro. del maíz se hace la A ver, sin azúcar. su señor padre, ¿de dónde es? De aquí de Ciudad de México. No me diga, ¿y Sí, usted? también. Y chilangos, ¿de quién heredaron las recetas? Pues de mi abuela, ¿De dónde era? ella de aquí, pero mi bisabuela era de Aguascalientes. Pero siempre, nosotros nos las vimos y nacimos entre los fogones porque eran esas casonas que eran así, las cocinas grandes. Antiguas. Y te sentabas alrededor y te servían y todo. Entonces, hay muchas recetas de mi abuela en el restaurante. Y, por ejemplo, ahorita han ido personas que dicen, oye, es que, o sea, te juro, está un fideo seco, simplemente, ¿no? Sabe diferente. Pues sabe diferente, le damos un toque diferente, un twist, una presentación diferente, pero yo soy de la idea de si te conectas con tus raíces, no, miento, si vas al origen, te conectas con las raíces, ¿no? Claro. Entonces es lo que tratamos de hacer ahí y de recrear algunos platillos que ya están en desuso. Por ejemplo, estos atoles, mi papá le agrega amaranto, por ejemplo, buenísimo. Hacemos agua de amaranto, hacemos agua de aguacate. No, ya ni me diga. Agua de aguacate. chilacayota. Agua de No, aguacate. Tan caro que está, jefe. Ha de Ya salir sé. como lumbre. Compañero, muchas gracias. Qué No, felicidades. ustedes. Muchas gracias. Qué bárbaro, Rico, qué ¿no? Qué bonito, mi querido Dani. Así empezamos bien el día, ¿no? luciste. Después de la Luciste, caída de la cama, nos levantamos Ahorita le voy a contentos. traer, pues traer un atolito y hubiera quedado Mira, perfecto. pero eso qué faltó. malo, no nos trajo Solo la eso faltó. muestra. Otro O día sea, vamos así y como- transmitimos desde allá. Vámonos, una pausa. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Regresamos y tenemos ya en la línea a Paulina Magaña, ¡Bravo! coordinadora de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. Y es bien interesante esta nota. Porque ya ven ustedes que Shakira. Es Shakira. Shakira. Es la Shakira. Pues ha sido embajadora que de la UNICEF y que por los niños y demás. Ajá. Y sin embargo ha sido imagen de campañas publicitarias De las comida papas. considerada chatarra. Bebidas gaseosas consideradas De muy chescos. dañinas. Y que pues le hicieron una carta a las organizaciones para decirle, oiga, mi Shak, Ahí nomás le encargo. piénselo, ¿no? Usted también es madre. Pero ¿no? pues así le pagan. Ah, sí es el problema. Mi querida Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Pues yo impactada ante esta acción, no recuerdo que se haya hecho nunca antes, ante ningún otro artista, ¿eh? Me impacta. Sí,
Sí, bueno, justamente pues tenemos una gran preocupación por parte de las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando los temas de infancia, los temas de alimentación, protección de derechos humanos y derechos del consumidor ante este tipo de prácticas, sobre todo porque hay llamados internacionales como UNICEF y como la Organización Mundial de la Salud, pues para empezar a regular este tipo de prácticas de marketing por parte de las industrias que venden estos productos ultraprocesados o comida chatarra, ¿no? Entonces, justamente, pues identificamos que estuvo esta colaboración o está esta colaboración activa con Shakira, en donde pues sale como imagen de esta campaña de Sabritas y pues justamente como lo comentan, esta carta firmada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina, ¿no? que buscan pues mejorar las condiciones o que luchan por mejorar estas condiciones en la infancia y en la nutrición de las personas, pues hacen un llamado justamente a la reflexión, ¿no? de si, bueno, Shakira, considerando que tiene una trayectoria pues de altruismo y activismo con respecto a la educación y al fomento del desarrollo en la niñez, pues a reflexionar sobre este tipo de colaboraciones, ¿no? Pues que van en contra de las recomendaciones tanto de la UNICEF como de la Organización Mundial de la Salud y que están en un contexto muy relevante, ¿no? Actual en América Latina con respecto a la obesidad infantil. No, oye, a mí se me haría hasta absurdo porque no creo que Shakira tenga ese cuerpo comiendo papitas, no, con todo respeto, ¿no? ¿verdad? Pues no. O sea, hasta... O refresco, tanto chesco. O chesco, pues está difícil. Pues no. Está difícil. ¿Ya recibieron alguna respuesta de la artista o de su casa de representantes? Bueno, el día de ayer apenas se le envió esta carta, entonces estamos esperando pues con la estrategia de compartir en redes sociales, se hizo llegar a través de su fundación, ¿no? Que es como este medio altruista que ella ha utilizado para apoyar la educación y la infancia. Entonces hasta ahorita no hemos tenido respuesta, pero esperamos que pues pueda llegar y podamos tener alguna respuesta al respecto. Oye, y por otro lado, acá ya se logró quitar los dibujitos de los personajes. Sí, los quitaron, hombre, al elefantito. ¿Se podrá hacer algo con eso, con personajes famosos? Bueno, en realidad sí hay una norma 051, que es la del etiquetado frontal de advertencia, en donde justamente lo que regula es la publicidad o los personajes, incluso de famosos o de personajes animados en los empaques, ¿no? Pero en los empaques, no en los comerciales. Claro. Así es, entonces sabemos que es un gran logro, pero como comentan, esta idea de regular el marketing, incluyendo los influencers y los famosos, además de los personajes que ya comentabas, pues se extienda más allá de los empaques, ¿no? A estas campañas publicitarias que son masivas y que las estamos viendo no solo en México, sino en toda Latinoamérica y que por supuesto tienen un impacto entre las preferencias de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuando se utilizan estas estrategias y ya está bien documentado por eso las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, que recientemente publicaron unas guías para recomendaciones a los países de regular este tipo de marketing. Y cuando hacen recomendaciones, ¿neta los pelan, compañera, o se hacen así como el tío Lolo? Bueno, en realidad, pues viniendo de un organismo internacional como la OMS, pues es algo muy fuerte, ¿no? O sea, tiene un peso y un gran valor y sí apoya mucho las acciones que los países deben de tomar, ¿no? O sea, hay un marco internacional, es decir, no se le ocurrió a alguien que no tiene como este sustento, ¿no? Estas recomendaciones incluso tienen una revisión científica de varios artículos y bueno, pues eso es lo que al final, además de las recomendaciones, la evidencia científica es la que se debe de tomar también para atender los diferentes problemas, ¿no? Que puede tener un estado y que al final, pues ahí está la evidencia y las recomendaciones, ¿no? Pues en teoría, pues sería algo que debería de tomarse en cuenta. Oye, ¿a dónde podemos leer más sobre el asunto? ¿Nos das las redes de su organización, compañera?
Claro, estamos en Twitter como el Poder del C, nos pueden seguir en Facebook también como el Poder del Consumidor, que somos una organización de la sociedad civil que trabajamos por los derechos del consumidor, particularmente en temas de alimentación, pero también hay una red de organizaciones en México que se ha sumado a esta carta, que se llama Alianza por la Salud Alimentaria, y así nos pueden encontrar en las redes sociales. Perfecto. Como Alianza por la Salud Alimentaria o Actúa por la Salud. Pues bien, por ese esfuerzo, mi querida Pau, ahora está en un entredicho, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Shakira? Pues paradoja ahí ética, doña Shakira. Porque si bien es activista, pues ya firmó un contrato con estos, ¿verdad? ¿O qué? ¿Les tendrá que devolver el varo? Ha de ser el hambre, ya ha de ser el hambre. Estamos pendientes del tema, mi querida Pau. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buen día. Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. Pero ahí no importa que tenga, por ejemplo, una representante, si ellos sean los que firmen, no necesariamente el ahí cantante. Está involucrada ya, ella. pelas. Ni hablar, ¿verdad? Pero ¿qué crees? ¿Qué? Ya llegó, ya está aquí mi querida Columba. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted, compañera? Muy bien. Exacto, viene con nuevo look. ¿Verdad? Guapota. Dije, bueno, ahí ya. Shining. Oiga, pero se lo cortó el mal momento. Eso era en la época de calor, no en la de... Sigue haciendo calor, ¿no? Bastante. Todavía. Oye, Sí. pero además dicen que el cabello también tiene una fecha de la luna Sí. creciente y todo. ¿A poco? Como Es que los antes cultivos. todo se relacionaba hasta con las creencias agrícolas, ¿sí o Sí, no? totalmente. La parte que de si la se siembra en qué luna, porque si no, no se da. Pues ¿Qué la nos tierra. traes hoy, mi querida Columba? Bueno, pues hoy queremos hablar de la Sierra de Guadalupe. Ándale. La Sierra de Porque está a Guadalupe, punto de ser intervenida. Ajá, vamos a intervenir el 23 de septiembre, que es el próximo sábado. ¿Para dónde queda para los que nos escuchan en otros estados y que dicen, bueno, ¿y de qué estarán hablando? La Sierra de Guadalupe está en el norte de la ciudad. De hecho, ahí en una de las esquinitas ves hacia abajo y está el Tepeyac. Ya de plano. Es el Parque Nacional del Tepeyac, el que está, es parte de la sierra. Entonces es en la parte norte, para los que nos ven o que no alcanzan a ver el mapa, es yendo rumbo a Pachuca, hacia esa zona, ¿no? Y es una parte que colinda exactamente con la parte del Estado de México, está Indios Verdes ahí cercano. Y miren, esta foto es súper representativa. Hay que explicar de lo que está sucediendo. Que es una cordillerita de montes, montañas. Sí. Junto a donde está todo ya lleno de casas. Sí. A ver, cuéntanos si están. Miren, ajá, la sierra. El Tenayo, la Corona. Ajá, son 4 cerros los que implican la Sierra de Guadalupe, que es el Vicente Guerrero, el Zacatenco, el Chiquihuite, por favor, y el de Guadalupe. No, sí. Está ahí ay, se me fue su nombre. Está marcado el de Guadalupe. No, perdóname. El Gachupines, que es súper importante, que está acá abajo, abajito, que es donde vamos a hacer nosotros, donde está parpadeando. En esta parte del Cerro Gachupines hemos estado interviniendo actualmente, pero dependiendo de la demanda que tengamos el sábado de la asistencia, pues nos vamos a distribuir en las otras partes, ¿no? Entonces, la ANP, en la parte de la Gustavo Madero hay 2 ANPs importantes. Áreas, ¿qué quiere decir ANP? Exacto, sí, vamos a empezar sí. Son áreas naturales protegidas que fueron decretadas. Con declaratoria. Con declaratoria. Formalmente zona protegida. Ok, sí. Hay 2 al norte. Al norte. Porque acuérdense que el otro día nos hablaba aquí Columba, como hacia el sur es a donde está la mayor parte de... pues recarga de acuíferos, todo esto. Y al norte es un puntito que tampoco es tan chiquito, pero imagínate que no tenemos ese pulmón, ¿qué hacemos? Son más de 1,100 hectáreas las que están en esa zona. Es una zona pequeña. Es pequeña, pero al mismo tiempo es muy grande. Es necesaria, ¿no? Esa zona debe de tener una densidad poblacional altísima. Está hiperpoblada. ¿Hace el Chiquihuite, compañero? Sí. Es casa arriba. Todo pegado para arriba. El impacto. Hay broncas. Sí, miren, en esta zona, en el 2020 intervenimos
se retiraron unas casas provisionales, se metió a la cárcel a la persona que estaba vendiendo, ¿y qué creen? ¿Qué? Que ya está libre y que sigue vendiendo, vendiendo y que está vendiendo ahorita terrenos. Entonces, ¿de qué vende? ¿Qué se cree de ahí, dueño, heredero? Pues él engaña a la gente y también la gente tiene ganas de que le engañen porque quieren un terreno, ¿no? Entonces hay 13 casas provisionales, bueno, cuartitos. Otra vez. Entonces, en esta parte es una zona de muchísima presión que tenemos y ahorita lo que vamos a hacer es una reforestación, una restauración. ¿Cuál es la diferencia con la reforestación? Sí. Miren, algo que sucedió en esta zona es que cuando reforestaron pusieron eucaliptos a más no poder. Es que hubo una época, Columbán, que todo lo que se sembraba en la Capirucha eran mendigos eucaliptos. Sí, a ver, no es que me caigan gordos los eucaliptos, son necesarios, pero no así. Sin un previo estudio de tierra. Miren, ¿por qué es un problema? El tema es que la Ciudad de México tiene, y en todas partes del país, hay una serie de microclimas que se dan, y esta parte de microclimas lo que hacen es que la vegetación, la flora, tanto la flora, que es la vegetación, y la fauna sean muy particulares. Entonces, cada zona, hay inclusive una clasificación de Resendowski, que estudiamos los agrónomos, donde nos dicen cuáles son las clasificaciones que ha habido dependiendo del ecosistema. Bueno, en esta zona en particular de la Sierra de Guadalupe, hay una cantidad de 492 especies identificadas. Wow. Imagínense en una zona tan pequeñita. Por eso México se habla que tiene el 2% de la megadiversidad mundial y ocupamos el 12% a nivel República Mexicana en importancia ecológica. Con todo el por que las decían especies que somos que aquí se en la tienen, selva de concreto. Que somos ¿Qué pasa si le metes una especie que ni siquiera es de ahí, como el eucalipto? ¿Qué hace el eucalipto con todo esto? Miren, lo que tiene el eucalipto es algo que le llaman alelopatía. Entonces, donde crece el eucalipto, todo lo que está a su alrededor tira su resinita, ¿no? Y es lo que no deja crecer, ¿no? Entonces se modifica el ecosistema. Totalmente. Había quien le relacionaba, inclusive con algunas pérdidas de abejas y de otros insectos, al eucalipto. Nosotros lo que estamos haciendo con la restauración es que vamos a llevar una gran cantidad de las especies que ahí se dan. Hay un cazaguate que de verdad deberías de ir a conocerlo y deberían de ir todos. Es un cazaguate enorme, así, un árbol que lo abrazas y es un árbol enorme, amarillo, así su cuerpo, sus flores son blancas, bien grandes, bien bonito cuando florece. Y es un árbol majestuoso el que está ahí. Esta zona tiene una presión bastante fuerte y estos cazaguates con los cuales hemos estado restaurando son parte de las semillas de este cazaguate mayúsculo, ¿no? Entonces también vamos a introducir mielíferas, polinizadoras y vamos a meter un encino que es muy particular de esa zona. ¿Qué tiene ese encino en particular? Por ejemplo, en el Ajusco podemos ver encinos enormes, ¿no? Entonces, pero en el caso del Cerro de Guadalupe es un encino chaparro, ¿no? Más o menos está de mi estatura, no más de unos 70, ¿no? Pero lo que tiene es que es gran resistente a incendios forestales. ¿Cómo? Sí, o sea, aguanta la presión. Entonces, estamos reproduciendo ya este encino. Sí, fíjense lo que pasa aquí en Sierra de Guadalupe. La han querido invadir tanto que pasamos de 33 incendios, de 33 salidas por reporte de incendio a 76. Ay, no. Qué impresionante. O sea, lo que pasa es que están queriendo lo que progenitora, no sean así. Sí, no están entendiendo lo que sucede. Exactamente. Entonces, ahorita que es importante hablar de lo que está sucediendo en las Naciones Unidas, que de hecho ayer habló Guterres de eso, habló del cambio climático. Y esa es una responsabilidad de todos los habitantes del mundo reforestar.
Entonces, nosotros estamos en esta parte de que en todos sembremos un árbol, ¿no? Y ahorita es la oportunidad para la gente del norte de la ciudad participar en este gran ¿no? La reforestación, el evento que vamos a tener el día 23, el reforestatón que le estamos hablando nosotros, el restauratón, perdón, en el restauratón que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es que van a salir camiones de diferentes partes de la ciudad para poder llevar a la gente, pero lo que queremos es que principalmente vaya la zona circundante que está ahí, para que lo valoren. Para que valoren lo que tienen ahí cerca, luego se ve nada más como el cerro, ¿no? Y no saben ni lo que hay adentro. Ahora, recuerden que esta zona es súper importante también para la recarga de mantos acuíferos. El 60% del agua que consumimos en la Ciudad de México es producto de la infiltración que hacemos en suelo de conservación. Entonces, el suelo de conservación tiene que estar sin casas. Por eso ha sido este llamado de no a la tala, no al crecimiento, no al cambio de uso de suelo, que no crezcan las casas que ya están ahí. Entonces, por favor, hay que llamar a la gente con esta parte de decir que nosotros tenemos el 59% del territorio que es suelo de conservación del suelo de conservación de la ciudad, y algo bien importante es que mitiga el efecto del cambio climático. Nos tenemos que adaptar a lo que está sucediendo a nivel climático, pero también tenemos que mitigar, y esa es responsabilidad de todos los ciudadanos. Algo que ha servido mucho en estos 5 años de gobierno es que cuando nosotros llegamos había 77 días más o menos en la ciudad de aire limpio. Ahorita ya estamos en 128 días de aire limpio. Chulada. Es una gran cantidad. Es la diferencia. Oye, pero ya no nos dijiste la diferencia de restaurante. Es esta. Una es que cuando reforestaron, metieron árboles al por mayor, y en su mayoría algo así. Alcancé a corregir. Metieron muchos árboles de eucalipto, y en el restauratón lo que estamos haciendo nosotros, llevamos 5 años introduciendo nuevamente las plantas que son del lugar. Las endémicas. O sea, lo que hicimos fue reproducir el cosmos, reproducir el mirasol, reproducir otra cantidad de especies, y estas las llevamos nuevamente a estos sitios. Ahora, para que el público sepa de dónde van a salir estos autobusitos para subirlo a uno a reforestar y todo. Que entren a la página de la comisión. Perdón. Página de la Corenader, Corena DR, ahí está. Póngale, es súper importante. Y además felicitarlos porque sigan llevando estas propuestas y estos talleres a los niños y a las mujeres. Va a haber tres perdón, sí, es que me tocó verlo y tiene un impacto muy grande ver cómo los niños y los jóvenes se quieren poner las capas y se forman como en ese momento, es tanta empatía, y te aseguro que lo quieren hacer. No tires basura, papá. Exacto. Tenemos el taller de apicultor por un día. Entonces se ponen el traje y aprenden a manipular ahí las abejas. Es precioso. Tenemos otro taller que es para los guardianes del bosque, que es el de incendios, cómo combatirlos. Y tenemos otro taller que se llama Macetohuertos, que es para que la gente pueda producir en maceta su huerto en su casa. Y además, y sabe que en Madrina le dan reconocimientos, y entonces todos así, entonces ahora el nuevo guardián del bosque es una cosa preciosa. Sí, es bellísimo nuestros talleres. Los bosques, Anita. Así es. Sí, yo peleando por el extintor. De veras que no la veo. Llegó, mira, con las manos igual de manicurada. Yo no le creo, pero bueno, habrá usado. Bueno, uno se mete, pero no quiero decir que no te... 23, ¿a qué hora van a salir estos autobuses y transportes? Algunos van a salir a las 7, los que están hasta el sur, algunos, porque ahí es para llegar. Vamos a iniciar a las 9 de la mañana, pero lo mejor es que la gente que es circunvecina de la sierra camine, porque hay que subir caminando, no se crean, es tanta la presión de esta zona que no crean que hay autopistas ni nada. O sea, sí vamos a tener que caminar una buena parte. Llévense zapato cómodo, no zapatillas, no zapatos. No chanclitas. Sí, también, porque también hacen unas cosas. Exactamente. Y quien pueda, pues lleve una palita, lleven algo para poder cavar el hoyo. Incluso no tiene que ser una palototota, no,
tu palita de esas. De jardinería, ¿no? Te cuestan hasta 30 pesos. Es padrísimo. Brigadistas ayudando a hacer las cepas también. Sí, también tenemos brigadistas que van a estar apoyando para hacerlas y vamos a tener, además de los talleres, una reunión ahí donde están las instalaciones de la ANP, porque hay muchos colectivos ambientales que nos están ayudando en esa zona. Son más de 30 colectivos. Bueno. Entonces la gente se está organizando en torno al cuidado y gran parte del cuidado de esta sierra tiene que ver con esta gente de estos colectivos que está conteniendo. Claro. Entonces, eso nos comprueba que la responsabilidad social es muy importante. Un día nos dejas entrevistar uno de estos, a los representantes de algún colectivo. Sí, claro, estaría padrísimo. ¿Cómo se juntaron? ¿Qué implica estar en un colectivo? ¿Te late? Sí, no, ya está, sábado 23. Y las redes de Corena para también ver los videos de Corenita. En Facebook es Corena DR. También tenemos Twitter, tenemos todas las redes sociales y así nos encuentran. Reverdeciéndolas. Estamos en la página de la SEDEMA del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí nos pueden encontrar. Gracias, Columba. De veras que linda. Yo te agradezco mucho el esfuerzo de venir hasta acá, hasta el foro, porque no está cerca, ¿eh? Y de aquí se regresan a seguirle chambeando como locos. También. Somos sureños. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Ay, pues ya se nos acabó el tiempo. Sus redes, compañero. Estamos como Daniel Meiners en Facebook y en www.mecatec.tv. Usted, compañera. Ana María Domínguez en Facebook y La Pura Bandota en Facebook. Llega a Colombia, hasta se pone seria. La hija. Si no suelta chanclas. Pues es una guardiana forestal ya. En fernandatapia.com. Mañana le seguimos. Quédese con esta muchachita aquí en Acústica Radio y luego le seguimos. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.